En este sentido, María es el nombre que se usa en los evangelios para referirse a la Madre de Jesús de Nazaret. Para los cristianos católicos, ortodoxos, coptos, anglicanos y otros grupos de cristianos orientales son más usadas las expresiones Santísima Virgen María y Madre de Dios. Y es que para los católicos y ortodoxos María es aquella mujer que tiene el privilegio de ser la Madre de Jesús, por lo que se le da el título de Madre de Dios. Pero, ¿cómo vivió María la anunciación de que sería la madre del Salvador? ¿Cuáles fueron las vicisitudes que tuvo que pasar junto a José hasta dar a luz en el pesebre? ¿Qué se sabe sobre la anunciación de la Buenaventura a los pastores o de la Buena Nueva? ¿Cuál es el sentido de la Natividad para la fe católica? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al padre Ferran Colás Peiró, Padre Superior del Oratorio de San Felipe Neri de Gracia en Barcelona. Padre Ferran Colás Peiró, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Pues le agradezco mucho que esté en estos días de Navidad con nosotros, Padre, y vamos a hablar de la Virgen María, vamos a hablar de la Anunciación, en sí de la Natividad, que nos interesa a todos los cristianos católicos, como bien decía, ortodoxos, coptos, anglicanos, y ese grupo de cristianos orientales que también utilizan a su Santísima, la Madre de Dios, la Virgen María, en sus oraciones. Padre, para empezar, y gracias a los escritos apócrifos que usted bien conoce, sabemos que los padres de María se llamaban Joaquín y Ana. Asimismo, el primer evangelio que nombra a María es el de San Marcos, pero es en el de San Lucas donde se da una información más detallada sobre su vida. En este sentido, quizá el capítulo más importante de su vida es el de la Anunciación por parte del arcángel Gabriel, de que va a ser madre de Jesús, ¿no, Padre? Es uno de los importantes, ciertamente. Es donde empieza a descubrirse el plan de Dios para la salvación de la humanidad. En el momento de la concepción, María estaba prometida a José de Nazaret. ¿Cómo se llegó a enterar José de que su futura esposa estaba embarazada? Entiendo yo que la reacción de él sería fuera de contexto. Bueno, lo explica el mismo Evangelio. Es decir, José, que estaba prometido. Hay que decir que los novios en aquel tiempo no era como ahora. Entonces esa promesa no necesariamente la obligaba a una convivencia con María, pero sí que en un primer momento, cuando él se enteró de que María estaba embarazada, él lo primero que pensó era deshacer el acuerdo matrimonial y rehacer su vida por otro lado. Avisado misteriosamente por los ángeles, dile como quieras o como lo queráis entender, pues asume también la voluntad de Dios y acoge a María en su casa como madre de ese hijo que va a tener. Según el Evangelio de San Mateo, José vivió un drama personal al saber que María estaba embarazada, tal y como apunta el padre Ferran Colás Peiró, ¿no? De hecho, iba a repudiarla porque no quería que fuera apedreada según lo dispuesto en la ley. No obstante, el ángel del Señor le manifiesta en un sueño que su prometida concibió por obra del Espíritu Santo y que su hijo será el salvador de su pueblo, por lo que José acepta a María. Según los evangelios, en el sueño de José, el ángel se comunicó con él diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Asimismo, María, Padre, ya embarazada, visita luego a su prima Isabel, ya que el ángel Gabriel le había anunciado que también ella, aunque ya anciana, estaba encinta. En este sentido, Padre, ¿cómo era la relación de María con Isabel y qué pasó durante este encuentro? Aquí hay varios aspectos que hay que tener en cuenta y que se pueden ver diferentes significados. Yo siempre he explicado el misterio de la visitación, por decirlo así, de que María, como cualquier persona creyente, no se quiere quedar para sí sola ese don de Dios y lo tiene que compartir con alguien. ¿Quién mejor que otra mujer embarazada para entender el misterio que estaba viviendo María? Ella corre a visitar a su prima. Sabe que es ella más joven que su prima, la puede ayudar y se pueden ayudar mutuamente. Cuando llega allí, todos sabemos por el Evangelio cómo los niños saltan de gozo en el seno de las mujeres y ahí se da el primer encuentro de Dios con el hombre, aparte de la encarnación en sí misma, ¿no? En cualquier caso, padre Ferran Colás Peiró, Isabel es la prima
Sí. Isabel es una mujer ya de edad avanzada. ¿Qué edad tenía? Las edades se pierden en la noche. Se pierden. De hecho, yo no sé si los años contaban como ahora. Me parece que la cosa iba un poco diferente. María era joven. Eso sí que se sabe, que María era joven. José también era joven. Muchas veces se le pinta mayor, pero yo pienso que eran una pareja jóvenes. En cambio, Zacarías y Elizabeth ya eran mayores. Incluso se dice, que Elizabeth ya no podía tener hijos. Yo pienso que la edad, pues... ¿Quién ayudó a que Isabel fuera concebida también? ¿El Señor? Sí, también. Sí. ¿No fue Zacarías el que la dejó embarazada? Entonces? En principio yo diría que fue, hombre, claro, Zacarías... ¿Podría ser también el hermano de Jesús, de alguna manera? Si la deja embarazada el Espíritu Santo a Isabel... No, ahí no fue el Espíritu Santo, sino que por don de Dios, ellos dos tuvieron un hijo. Padre, antes de seguir, José, el esposo de María, ya había estado casado anteriormente. Algunos dicen que sí, pero eso no está probado. Y ya tenía hijos. Algunos dicen eso, pero los que dicen eso más bien lo dicen para justificar o querer justificar cuando Jesús habla de hermanos. Pero a ver, cuidado, hermanos y primos hermanos, en esa cultura también se mezclaba la cosa. Entonces yo también te puedo decir hermano en cualquier momento, por el cariño que nos tenemos. Cuando Jesús dice mis hermanos, se está refiriendo a sus hermanos, a sus hermanastros, a sus primos o simplemente a la gente que tenía al lado que lo quería. Yo diría que eso no tiene nada que ver para hacernos caer las piedras de la fe. Padre, vamos a seguir haciendo un poquito de historia hablando de la natividad de la Virgen María. Hoy tanto María como José eran de la tribu de David. No, José sí. María, a mí no me consta que venga directamente del linaje de David. Eran judíos los dos. Judíos los dos, sí. Y muy creyentes y gente de oración. Porque incluso María, fíjate que después, cuando va a visitar precisamente a Elizabeth, le sale con el Magnificat, que no es otra cosa que una adaptación, una reactualización que ella hace de otra oración que había hecho Ana cuando tuvo a Samuel. El cántico de Ana del Antiguo Testamento es paralelo al Magnificat. María se coge la oración de Ana, se la hace suya y nos presenta la oración del Magnificat. Por tanto, yo pienso que María debería ser una chica muy religiosa, de oración, que conocía bien las Escrituras, para hacerse incluso ella esa reactualización de ese cántico y inspirarse en él para hacer el Magnificat, ¿no? Es curioso porque a día de hoy, las Sagradas Escrituras están ahí, ¿verdad? Y también las Sagradas Escrituras del pueblo judío, ¿verdad? Sus textos, sus libros, que nos hablan de esa lapidación que por parte hoy también los musulmanes por desgracia todavía utilizan. Sí. O sea, María y José pertenecían a un pueblo que lapidaban a la mujer si era adúltera, ¿no? Por eso yo me imagino que el amor de José debería ser muy fuerte para decir, asumo esa paternidad antes de que la piden a la que quiero, ¿no? Desde luego la revelación del ángel, San Gabriel, debería de ser tremenda. Bueno, ¿no? Una revelación de ese tipo. Somos como Santo Tomás que necesitamos yo tocar. Pienso que muchas veces la gente necesita tocar, pero claro, si tocas ya no necesitas creer. San Lucas narra el nacimiento de Jesús señalando las circunstancias del suceso. En este sentido, y debido a un edicto de César Augusto, que ordenó un censo, José y María viajan desde Nazaret a Belén, en Judea. Es precisamente en la ciudad de Belén donde María tiene fuertes dolores y en el que José encuentra serias dificultades para encontrar un hospedaje digno para pasar la noche. Sí, eso también podría ser muy actual. Sentirte rechazado, no aceptado, no encontrar un lugar. Pedro, ¿cuánta gente hay durmiendo por las calles? Y en estas noches de frío, de Navidad, sin familia, y yo pienso que no sentirse amado, sentirse rechazado debe ser muy doloroso. Si lo vives en la propia carne dices, qué mal. Claro que los que tenemos fe dices, bueno, al menos Dios te ama, y ahí te coges fuerte. Yo me imagino que José y María no perdieron la esperanza ni en un solo momento de decir, bueno, Dios ha sido el que nos ha metido en este follón, pues ya se arreglará Él para poder salir del mismo, ¿no? Y recuerda que precisamente nos conocimos tú y yo por un programa que hiciste, una noche de Navidad, si no recuerdo mal. Por una editorial que hiciste, hablando precisamente de esa entrada a la cueva, esa entrada pequeña, que también tiene agacharse para poder entrar, para el tema de la humildad, pero dices, bueno, espera, es que también ahí dices, ¿y la humildad de Dios? Ese bajarse hasta hacerse hombre, y nos quejamos que nos tengamos que humillar nosotros para poder encontrarlo. Yo pienso que el misterio de Navidad va más allá de los detalles pequeños
o grandes del Evangelio. Sería un buen momento para que cuando vayamos por la calle invitar a la gente que podamos ver en la calle en un momento determinado para que coman, al menos en Navidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En nuestras casas. Si te lo aceptan, que también en ese sentido hay mucho rechazo por parte de esa gente. Hay un poco de orgullo, ¿qué es lo que hay ahí? Podría ser orgullo, ese sentirse humillado de yo no necesito ayuda. El misterio del hombre es tan grande como el de Dios casi. Es verdad que Lucas en su Evangelio da muchos más detalles sobre el nacimiento de Jesús porque al parecer obtuvo la información directamente de María. Cuando era pequeño incluso me explicaban que Lucas era el médico y que era el médico que atendió a María. Yo, la verdad, ahí ya me pierdo. Yo diría que no. Los informes que tenía Lucas del misterio del nacimiento, yo me imagino que le llegaron a posteriori. Él para escribir el Evangelio se inspira en la fuente Q, se inspira en Marcos y en algunas cosas propias de él, pero San Lucas, por edades, sí es compañero de Pablo. Hay que decir que en las comunidades Marcos, Lucas, Juan, de los 4 evangelistas son comunidades a posteriori de la época de Jesús. Ninguno de ellos llegó a conocer a Jesús de Nazaret en sí. Claro. Entonces yo diría que, a ver, por muchos detalles que conozca o que le puedan haber llegado de una primera mano o de una forma u otra, yo pienso que también hay mucho cuento para significar lo que hay detrás de ese cuento. Padre, no obstante, si ninguno de los evangelistas llegó a conocer a Jesús, porque fueron las comunidades los que conocieron, o sea, de alguna manera los que escribieron cuando dice Jesús, que cuando está en la cruz, ahí tienes mujer, ahí tienes a tu hijo. Cuidado, los evangelistas no conocieron a Jesús, pero sí que les llega, la misma fuente que son dichos de Jesús. Sí que les llega material de primera mano de frases dichas por Jesús o de hechos de Jesús. Y entonces ahí sí que ellos con ese material sí que pueden redactar un evangelio como si estuvieran en primera línea. Después de que José buscara un lugar para pasar la noche sin obtener éxito en su empeño, ¿quién les facilitó ese humilde pesebre para que María pudiera dar a luz? Yo es que no sé si se les facilitó o entraron de ocupas. ¿Era un pesebre? ¿Qué era? ¿Verdaderamente era un pesebre o es algo que ha trascendido y no se sabe? Eso ha sido la tradición. Siempre han dicho que era un pesebre de una de las casas. Otros, pues más figurativamente, dicen que una cueva. Yo personalmente no he estado nunca allí y no te lo puedo decir. Y me parece que la imagen que tienes cuando vas allí, al menos por lo que me han explicado, es muy diferente de lo que nosotros imaginamos y de lo que nosotros representamos en los pesebres estas noches. Porque el nacimiento aparece en algún sitio, ¿no? O sea, lo que sería la cueva en sí se puede visitar a día de hoy. Sí, ya digo, yo no he estado allí, pero dicen que sí, que es el sitio donde nació. Entonces yo supongo que la tradición sí que ha ido reconociendo ese lugar, pero claro, muy diferente de lo que era. Cuando yo he visto fotografías de eso, se parece todo menos un pesebre. Hay y en principio lámparas, hay estrellas, hay no sé cuántas cosas allí, mármoles. En principio estaba a las afueras también, ¿no? Claro. El buey y la mula no forman parte del decorado descrito por Lucas, sino que la tradición los incorporó más tarde a partir de los evangelios apócrifos. Yo diría que sí, es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Cómo dar calidez a esa familia que se mete en esa cueva, ¿no? Pues entonces los apócrifos, que son muy de detallitos, pues es posible que decir, bueno, pues una manera de dar calor ahí, ponemos 2 animales que con el aliento pues puedan dar calor en ese lugar, ¿no? Padre Ferran Colás, ¿cuáles fueron las circunstancias en que la Virgen dio a luz al niño Jesús? Porque hay muchos biblistas que defienden que en realidad Jesús nació en Nazaret y no en Belén. Yo ahí ya no entraría en polémica ni en detalle. ¿Para qué tocar la tradición y la ilusión incluso de los niños? Hablemos de los ángeles y los pastores. Padre, ¿cómo explican los evangelios la aparición del ángel a los pastores anunciándoles el nacimiento de Jesús? No, la aparición, se dieron unos cánticos, no me imagino yo qué es lo que vieron, es decir, a ver, tampoco me imagino yo al ángel Gabriel delante de María, ¿no? Es decir, a ver, ¿se te aparece una luz? ¿Se te aparece? ¿Qué es lo que se te aparece? No lo sé. Los pastores sí que recibieron ese mensaje divino para que fueran a comprobar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Yo me imagino que les llegó la noticia y salieron corriendo a comprobar eso que el ángel o el mensajero les había dicho, ¿no? Según los evangelios, leo textualmente, dice algo así como: y he aquí, se les presentó a los pastores un ángel del Señor, y su gloria los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí
os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y en ese momento, repentinamente, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Asimismo, los pastores, al llegar al pesebre, padre, para ver al niño, contaron a José y María lo que les había anunciado el ángel, ¿no? Sí, según el Evangelio, sí. Incluso yo diría que para comprobarlo, supongo que les contaron eso. Ahora, fíjate, del texto que acabas de leer, yo subrayaría algunos detalles. Por ejemplo, no tengáis miedo. La intervención de Dios en el hombre siempre es ese: no tengáis miedo. Es lo que le dice también el ángel a María. Es lo que continuamente va diciendo Jesús a lo largo de su vida: no tengáis miedo. ¿Cómo vamos a tener miedo de un Padre que te ama? Por otro lado, lo que decíamos antes de ese bajarse Dios y hacerse hombre. ¿Cuáles son los señales? Un niño, una cosa, yo no diría insignificante ciertamente, pero una cosa débil, una cosa envuelta en pañales y metida en un pesebre. ¿Hay algún Dios que se pueda bajar tanto? Asimismo, la conocida como estrella de Belén fue el supuesto astro que guió a los Reyes Magos al lugar del nacimiento de Jesucristo, pero según la tradición, la estrella también fue vista por pastores o los habitantes de la zona. Bueno, sobre la estrella hay muchas teorías, que si era un cometa. Yo ahí también pienso que hemos de ir a lo que puede significar, que es la luz de la fe. Es decir, si ves la estrella, tienes alegría. Incluso lo dice el Evangelio. Cuando volvieron a ver la estrella, tuvieron una gran alegría de encontrar la estrella precisamente donde estaba el niño. Hubo un momento que se les desapareció. Las dudas de fe en algún momento te hacen perder esa estrella, te hacen perder esa luz. Según los evangelios, ¿cómo vivió María toda esa experiencia, padre? Bueno, según el Evangelio, María guardaba todo lo que iba viviendo en su corazón. Y yo ahí también pienso que María es un misterio, como puede ser el misterio de todas las madres. ¿Qué madre no hay que guarde todo lo que va viviendo su hijo en su corazón? Además, muchas veces el amor de madre es el más desagradecido de todos. Te da la vida, se preocupa por ti, se desvive por ti, y luego tú haces tu vida y la madre queda, si te he visto no me acuerdo. Ojalá fueran pocas o ninguna las veces que puede pasar eso, ¿no? María asumió la voluntad de Dios ya desde buen principio con su sí, y ese sí lo fue manteniendo junto con su hijo hasta el final, donde Jesús nos da lo mejor que tiene. Ahí tienes a la madre. Entonces yo diría, María, guardando eso en su corazón, meditando todo lo que iba viviendo, debería ir descubriendo cada vez más en su interior esa voluntad de Dios. Por eso pudo asumir el sí definitivo de la cruz. Qué duro, porque ahora le preguntamos a cualquier madre que haya perdido a su hijo de 2, 3, 5, ya no te digo de más edad, en un accidente, eso cuesta superar. Cuesta superar. Y aunque no sea un accidente, aunque sea una enfermedad, cuesta de superar. ¿Quién instruyó más a Jesús, José o María? Yo me imagino que debería ser una familia normal y corriente, cada uno en el papel que le tocaba. Hay que tener en cuenta también, ojo, el papel de la mujer en aquella sociedad. Cuidado, ¿qué papel tenía María? Jesús precisamente es uno de los que pone la mujer en su sitio. Y eso la Iglesia Católica lo continúa poniendo, a pesar de las críticas que puedan haber. Pero antes decíamos, por ejemplo, que María era una mujer de fe, una mujer de oración. Estoy segurísimo que enseñó a rezar a su hijo. José enseñó el oficio a su hijo. Le enseñaron de letras, seguro. Si llegó a ser rabino, le decían maestro. Y leía en la sinagoga. Por tanto, la instrucción que pudo recibir de pequeño, como cualquier crío en una familia normal, debería ser lo normal del tiempo. Dices uno u otro. Yo diría que los dos, cada uno en su papel. ¿Cuál es el sentido de la natividad para la fe católica, padre? Yo para mí diría que es precisamente lo que hemos estado repitiendo toda la noche, ese Dios que se hace hombre para la salvación de los hombres, para que el hombre pueda volver a Dios. Dios baja para que el hombre suba. La natividad es, por antonomasia, la conmemoración del nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Es celebrada por la Iglesia Católica en la noche del 24 al 25 de diciembre. En Occidente empezó a conmemorarse a mediados del siglo IV. La primera vez que se celebró en Constantinopla fue en el año 379 y el acontecimiento está narrado en el Nuevo Testamento por 2 evangelistas. Padre, ¿qué símbolos podemos encontrar en los pesebres tradicionales? Yo me imagino que los típicos de la tradición que se han ido haciendo desde que San Francisco hizo su primer pesebre viviente. Entonces, yo me imagino que los símbolos también cada uno se los hace. ¿Qué época era la de San Francisco?
San Francisco, estamos hablando del siglo XIII, XII. Que fue el primer pesebrista. Sí, por decirlo de alguna manera, sí. Entonces, símbolos. Mira, el otro día me encontré una cosa muy bonita también, no recuerdo dónde lo leí. Un niño que estaba haciendo el pesebre en una noche como la de hoy, o ayer, para tenerla ya la noche de Navidad, y tenía todo, pero le faltaba precisamente lo fundamental en aquel pesebre, que era el niño José y María. Y, hablando de símbolos que me estabas preguntando, ¿qué se le ocurrió hacer? Recortó un corazón en una cartulina y puso sí. Y ese fue el símbolo que representaba a José, María y Jesús. Sí. Sí, en un corazón. Entonces, un pesebre actual, ¿qué símbolo tiene? Vamos a poner el del amor. Y a decir sí a ese amor a Dios y a ese amor de Dios. Hablemos de la fecha de la Natividad, de Navidad, porque la fecha del 25 de diciembre fue adoptada como la fecha de la Navidad por el monje Dionisio Exiguos, monje erudito y matemático del siglo VI, a quien el canciller papal Bonifacio pidió que encontrara un sistema para calcular la fecha de la Pascua. No obstante, no se sabe cómo Dionisio la calculó, padre. Es curioso, ¿no? Bueno, yo me imagino que la fecha la hizo coincidir más o menos con el nacimiento del sol, es decir, la fiesta del sol nacimiento invicto de los romanos. Ah, eso es. Alguna vez ya lo hemos hablado también, que muchas fiestas paganas se han cristianizado, ¿no? Entonces yo pienso ¿Podríamos pensar que Jesús en verdad nacería en un abril? ¿Por qué no? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? También fíjate, además el calendario es muy curioso, fíjate que del 25 de marzo, que es la Anunciación, la Encarnación, al 25 de diciembre hay 9 meses. Dices, bueno, el calendario está hecho a nuestra medida también, ¿no? Entonces yo diría que ¿qué más da una fecha que otra? Vamos a hablar de esas representaciones artísticas del nacimiento, esos pequeños ítems, por ejemplo, para ir recordando. Las escenas del nacimiento de Jesús fueron cambiando a través de los siglos y conforme a las costumbres y modas impuestas por los propios artistas, ahí estamos de acuerdo. Durante la Edad Media, lo más común es la representación de María tendida en su lecho con el niño a su lado, envuelto en refajos. En el siglo XIII, Jesús reposa en el pesebre y hay un intercambio de miradas entre la madre y el hijo. Poco a poco fueron cambiando esas formas. Cada época representa, según su sentir y su vivir, el nacimiento, y no solamente el nacimiento, sino incluso la misma figura de Cristo. Yo recuerdo cuando éramos más jóvenes y estábamos estudiando en la facultad, por ejemplo, que al Cristo nos lo presentaban como revolucionario, con melenas y etcétera, y barba, ¿no? Cada vez, según la época, ha ido figurando de una manera o de otra. Yo he llegado a escuchar que Jesús fue el primer anarquista de la historia. Imagínate. Bueno, hasta cierto punto, ¿por qué no? No iba mal encaminado tampoco, el que lo dijo. Tienes un ejemplo incluso en ese canto a la belleza y al arte, fíjate la Sagrada Familia. Antes los retablos estaban dentro de la iglesia, ahora la gente no entra a la iglesia, pero los retablos Gaudí los pone fuera. El retablo del nacimiento, de la fachada del nacimiento, es algo espectacular. Pasa el tiempo y el retablo de la Pasión es más que espectacular, además con todos sus detalles y significados. Entonces dices, a ver, en el arte la cuestión es todo lo que va significando el misterio de Dios, más que no únicamente la figura en sí misma, ¿no? El mismo pesebre. A Catalunya tenim una figureta que és tradicional, que és el caganer. Sí, que algunos lo ponen, algunos no lo ponen, pero actualmente hay caganés de todos los personajes públicos habidos y por haber. Pues es una invención que se han hecho algunos pasteleros y que se atribuye también porque, claro, poner en un pesebre un cagané, por ejemplo, haciendo sus necesidades, como que claro que todo el mundo haría esas cosas en ese momento, pero bueno, claro, también, ¿no? Está bien como símbolo de que todo el mundo es humano. Sí, por eso te digo que a lo largo de la historia las representaciones han ido variando según el sentir y el vivir del momento. En la Baja Edad Media se empieza a representar a María con su hijo en brazos. Durante los siglos XIV y XV la escena se hace más cálida y también íntima, pues se representa a María alimentando al niño. Los artistas flamencos van añadiendo detalles más o menos pintorescos, como la participación de José a la hora del baño del recién nacido. A partir del siglo XVI entran en escena los pastores adorando al niño. Los pastores ofrecen animales de granja, frutos y otros obsequios. En el siglo XVII existen abundantes retablos monumentales en que el motivo de los mismos son una descripción de la natividad y todo lo relacionado con ella. Aparece además el símbolo del cordero, que hasta ese momento no había aparecido. Sí, no, ya digo, a lo largo de la historia se han ido significando muchas maneras de representar. Yo diría que aquí en Cataluña tenemos en Cataluña universalmente, ¿no? Hay un aspecto en el arte que ayuda
a completar toda esa información que hay que felicitar al que te lo ha hecho, y si lo has hecho tú, pues felicidades. Pero, por ejemplo, es la Madre de Dios del estilo románico, es una silla, un trono que te presenta al niño, y la Madre de Dios en la representación gótica. Según el estilo del arte, tiene un significado otro. Lo has dicho muy bien. El románico, ya digo, un trono, una silla, la Madre de Dios, donde el niño ocupa el sitio central y la Madre te lo presenta, te lo ofrece, que de hecho es el papel de María, ofrecernos a Dios, o Dios se ofrece a través de ella, ¿no? En cambio, en el gótico se resalta más la maternidad, el niño ya está en brazos, está ladeado, no está centrado, es decir, la figura de María cobra más importancia, subrayando la maternidad también. Incluso luego va pasando el tiempo y ya dándole el pecho, como decías tú, ¿no? ¿Cómo se llamaban los padres de María? Joaquín y Ana, según la tradición. Según la tradición. ¿Y María murió de mayor? ¿Que se sabe cómo murió José? No se ha dicho nada ni de José. No se sabe ni cómo muere ni dónde está enterrado. No, y de María se dice, según la tradición, hay muchas conjeturas también, y se dice, según la tradición, que en Éfeso se durmió. En Cachemira también. Bueno, sí, Cachemira también dicen que resucitó Jesucristo. Hay un libro, Cristo murió en Cachemira o una cosa así. Sí, de Andreas Faber-Kaiser. Sí. Bueno, ya digo, en literatura puedes encontrar tanta como quieras, de un lado y de otro. Qué curioso, padre, que hoy se disputen, creo que son dos países, la tumba de María, o al menos la casa de María, mejor dicho, donde vivió, pero no se sabe cómo murió. No, ya digo, según la tradición se durmió y ascendió a los cielos. Ascendió en cuerpo y alma a los cielos. Eso es lo que según la tradición. José debería hacer lo mismo, ascender a los cielos. Hombre, se supone que al cielo ha ido, ¿no? Donde esperamos llegar todos. Y yo pienso que llegaremos todos. Tampoco se sabe dónde está enterrada Isabel, ni los padres de María. Ni los padres de María, no, se desconoce totalmente. Qué pena. En cierta manera, sí, a nivel histórico, a nivel, yo diría, antropológico, si quieres incluso, pues es una pena, no poderlo saber. En cambio, se sabe, o se dice la tumba de Abraham, la tumba de David, etcétera. En cambio, los personajes centrales nuestros no se sabe. Nuestra fe tiene que vacilar por culpa de no saber dónde está la tumba de uno o de otro. Padre Ferran Colaspiro, Padre Superior del Oratorio San Felipe Neri de Gracia en Barcelona, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Ha sido un placer, como siempre, Padre. El placer es mío de poder participar en estas tertulias, en estas entrevistas que haces, y que, yo diría, hacen mucho bien a la gente. Y antes hablábamos de esa gente que está en la calle, que a lo mejor están escuchando la radio, que están pasando frío, que no tiene más compañía a lo mejor que una pequeña mascota, un perrito, ¿verdad? Que a veces ves gente humilde, sencilla, pobre en las calles, sin ningún tipo de recurso económico, sin amigos, y el único amigo que tienen es un perrito que llevan acompañándoles, que también les da calor, ¿no? A lo mejor sería reconfortante recibir una bendición del Padre Ferran Colaspiro. ¿Nos da su bendición, Padre, a todos? Pues muy bien, sí. Ese Dios que se hace hombre, que es un Padre que ama y que nos envía al Hijo para que nos amemos los unos a los otros, bendiga a toda esa gente, sobre todo a los más necesitados. Que no desesperen. Dios es amor, no se puede negar a sí mismo, y de una manera u otra les va a mostrar ese amor. Sea esta noche o sea otro momento. Dios no nos deja de su mano. Que Dios los bendiga.